Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Onda Mezquita, 7 Televisión, un espacio hoy el que tenemos en esta mesa de debate joven para abordar el tema de la eutanasia. Bueno, no sé si lo saben, pero a final del año pasado, en concreto en el Congreso de los Diputados, en esta 14ª ya legislatura, se presentó un dictamen de la Comisión de Escritos de Mantenimiento de Enmiendas para la defensa ante el Pleno precisamente de lo que sería la nueva ley que regula la eutanasia en sí, o la muerte digna, llamados por otro tipo de personas. Ese es el tema que vamos a tratar hoy aquí. Lo vamos a hacer como siempre con gente joven, hoy muy joven también, universitarios en la mayoría de los casos. Alguna de ellas en concreto ya ha acabado el grado de publicidad, de marketing en sí. Vamos a hablar con ellos y si os parece vamos a presentar a nuestros contertulios, empezando por mi izquierda. Allí tenemos a Lara Barcos, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal? Gracias por venir, muy buenas. Muchas gracias por invitarme aquí, la verdad que estoy muy ilusionada de estar aquí y la verdad que me hace mucha ilusión comenzar con el debate. Tú eres una de las personas, además, una de las dos que defiende en este caso la ley de la eutanasia, ¿no? Sí, estoy totalmente a favor con respecto a esa ley, la verdad. Bueno, pues luego vamos a conocer cuáles son tus argumentos. A mi derecha también, a mi derecha más lejana, tenemos a Ana Crespo, que es publicista del gremio también de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Ana? Gracias por venir. Hola, muchas gracias a vosotros por recibirme. Gracias también. Tú eres una de las personas que va a defender en sí, bueno, defender la vida, entre comillas. Yo creo que todo el mundo defiende la vida, pero en este caso que está en contra, ¿no?, de esta ley de la eutanasia. En contra de la ley de la eutanasia, pero nos sigue gustando más defensa de la vida. Bueno, pues con ese argumento nos quedamos para solidificar también en qué se va a basar el propio debate. Tenemos a mi izquierda también el único chico hoy, Ángel López, también es estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues ha sido un placer que estés con nosotros, otro estudiante de Derecho y otra chica también que forma parte, bueno, de ese colectivo que en el futuro pues serán abogados o, bueno, o más cosas, porque os podéis quedar ahí, pero podéis progresar, por supuesto, también. Ella es Ana Molina. ¿Qué tal, Ana? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por estudiante de Derecho también de la Universidad de Córdoba, ¿no? También, en primero. Además formáis parte del Club de Debate Universitario, CDU. Cosa que nos gusta tener porque de vez en cuando tenemos a gente así. Bueno, ya sabéis que hay una ley, una proposición de ley, en este caso orgánica, de regulación de la eutanasia. No sé si habéis podido estudiar la ley. La ley tiene 13 páginas, ¿vale? En sí, la propuesta en sí. No sé si os habéis adentrado en la misma, pero quizás seguro, a buen seguro, en el criterio básico que viene a defender, ¿no?, que es el derecho en sí a la eutanasia que pueden tener personas que en el tramo final de su vida, bueno, pues consideran que deben de abandonarla o que deben de ser ayudadas para que eso ocurra. En este sentido, a ver, empezamos un poco, si te parece, por Lara, que defiendes esa ley. ¿Cuál es el principal argumento en el que te basas para defender esa proposición que, por cierto, esa ley ya existe en otros países de la Comunidad Económica Europea? Pues yo básicamente diría que con respecto al artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la vida, yo ahí sería, por así decirlo, mi primer argumento, porque para mí el derecho a la vida es algo bastante personal, algo que alguien debe escoger, y más en las circunstancias en las cuales habla esta ley. Es decir, una persona que tiene una enfermedad grave, incurable, la cual no le permite moverse, no le permite hablar, no le permite realizar su vida como normalmente la realizamos tú o yo. Y pues la verdad creo que tiene derecho a decidir sobre su propia vida, qué quiere en su vida un poco. Ese sería mi primer argumento a decir al respecto. Bueno, pues lo tenemos en cuenta para ir preguntándote en adelante, igual que al resto de la mesa. Por cierto, yo no sé si saben que España sería uno de los 6 países en el mundo que aprobaría la eutanasia. Aquí en Europa ya tenemos 4 de ellos, son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, también España, y luego ya fuera de nuestras fronteras comunitarias tenemos Colombia y la propia Canadá. Son los 6 países que han aprobado este derecho de alguna manera para algunos. Yo no sé si se puede considerar un derecho desde vuestro punto de vista. Ana, empiezo por ti. El derecho en sí a ser asistido en la muerte. Hombre, existe un derecho que es estar asistido en la muerte, pero no un asesinato, como es lo que se presenta con la ley de eutanasia. Nosotros lo que defendemos es que la vida es sagrada, que yo no elijo venir al mundo, ni siquiera en las condiciones en las que vengo al mundo, pero sí puedo elegir cómo darle plenitud a mi vida, incluso en los últimos minutos. Y lo que también nosotros defendemos, nosotros no decimos no a la ley de eutanasia únicamente, sin ofrecer una propuesta o una solución, algo más. Nosotros decimos, vale, entendemos que hay un sufrimiento, entendemos todas las circunstancias que pueden llegar incluso, que pueden llevar a una persona a decir quiero morir, entendemos que no es una situación agradable, pero por eso pedimos que se construya una solución, una ley de cuidados paliativos firme.
Sí, con ese argumento también sólido, porque luego vamos a ir entendiendo cuáles son las claves que puede regular esta propia ley. Ángel, ¿cuál es tu postura, a pesar de lo joven que eres, bueno, para defender ya de por sí este derecho, esta ley? Pues mi postura es la postura de la libertad del individuo. Es decir, si a la eutanasia al final es... el Estado no nos está obligando a cualquier enfermo, a cualquier que tenga una enfermedad crónica a asistir a la eutanasia, no. El artículo 1.1 de nuestra Constitución prevalece la libertad del individuo y verdaderamente con esta proposición de ley que en marzo ya será ratificada por el Senado y publicada en el BOE, verdaderamente lo que se está ampliando son muchísimos derechos subjetivos y fundamentales recogidos en la Constitución, como el de la libertad, también el derecho a la vida, que es el que nos hablaba Lara desde su argumento, o el derecho a la integridad física y moral del paciente, que en este caso quiera y ya gracias a nuestro ordenamiento jurídico tiene la opción de la eutanasia. Bueno, pues es otro también de las posturas. Vamos a conocer cuál es la de precisamente Ana, que la tenemos por aquí, dos Anas hoy, a favor en este caso del derecho a la vida, como soléis decir. A tenor de lo que has escuchado de tus compañeros que están en pro de que esa ley siga hacia adelante, ¿tú qué consideras? Bueno, teniendo en cuenta que ellos sobre todo han hablado del derecho a la libertad, sobre todo de momento se han basado en eso, yo considero que una persona tiene libertad en el momento en el que puede elegir entre una cosa u otra, pero es que prácticamente tenemos una de las dos cosas, es decir, yo me voy a basar tanto en la eutanasia como en los cuidados paliativos de calidad, una cosa que considero que en España están bastante... que hacen falta que estos cuidados sean de calidad, ya que a día de hoy no los tenemos, y entonces creo que habría que hablar de libertad y hablar de eutanasia en el momento en el que nosotros pudiéramos como ciudadanos españoles elegir entre eutanasia o cuidados de paliativos de calidad, pero cuando nos faltan los cuidados de paliativos de calidad no podemos hablar ni siquiera de eutanasia. Entonces creo que no tenemos libertad. Bueno, pues hemos sostenido de alguna manera cuáles son las posturas de estas personas que defienden el derecho en sí a la vida, el derecho a elegir, otras la libre, bueno, en este caso que sean asistidas en la muerte. Pero me gustaría hablar de un tema al principio para que empecemos a involucrarnos en esta temática, y es realmente qué es lo que regula esta ley que se ha propuesto de alguna manera, en diciembre insistimos, y que viene de alguna manera a defender la solidez del todo el texto en sí que acompaña. Bueno, pues hemos dicho que son 13 páginas, pero lo que regula en sí esta ley viene a decir, y cito textualmente, es que la eutanasia activa, en concreto, es la acción por la que un profesional sanitario, es importante recalcar esto, pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este cuando se produce dentro en concreto de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o enfermedad, ¿vale?, e incurable, causables en este caso de un sufrimiento intolerable. Esto es lo que regula esta propia ley y es la base en sí de todo. Han hablado de cuidados paliativos, vamos a hablar de todo ello largo y tendido, pero os hago una primera pregunta general. ¿La eutanasia es igual que un suicidio o es igual que un asesinato asistido? Evidentemente, a nivel legal, parece que no, pero se habla de esos términos y a mí me gustaría que explicarais cuáles son las diferencias o cómo entendéis vosotros la diferencia entre una persona que decide morir y que no puede hacerlo, a una persona que decide morir, que puede hacerlo y que eso se llama suicidio. ¿Cuál es la diferencia? Lara. Pues principalmente atiñéndome a la ley, que es lo que va a regular como mucha gente lo quiera llamar, como suicidio o asesinato, que en mi opinión no. Pues la gran diferencia es que cuando una persona se suicida por diversos motivos. Muchas veces no tiene nada que ver con respecto a su estado de una enfermedad crónica, que es lo que regula esta ley, y la diferencia es que cuando una persona se suicida o otra persona asesina a otra persona, bueno, para empezar, que el asesinato, cuando alguien asesina a otra persona, la persona asesinada no quiere eso para empezar, esa persona no decide morir. Lo decide una tercera persona en este caso. Sí, no digo que sea igual, pero lo digo porque sé que utilizan estos términos los que defienden muchas veces, los que están en contra de la eutanasia, para que la gente lo pueda entender, ¿eh? Ya, pero tampoco creo que se deban utilizar esos términos, ya que es algo completamente distinto, sobre todo el del asesinato, porque no lo decide la persona que muere, en este caso sí. Y luego, con respecto a lo del suicidio, es que hay muchas variantes, porque suicidarse una persona como tal se puede suicidar cualquier persona.
En cambio, en este caso hay unas restricciones, las cuales se especifican en la misma ley, como tú has dicho antes, y esas restricciones me parecen bastante acertadas por el simple hecho de que, es que esa persona, para ella, no está viviendo como le gustaría vivir o debería vivir y se siente mal consigo misma, llegan a haber problemas mentales, de sentirse muy mal y quiere acabar con ello, con ese sufrimiento, ya sea psicológico o físico. A ver, Ana, que sé que levantabas de la mano, no estás muy de acuerdo, ¿no?, con este argumento. En cierto modo no. Cuando yo creo que se utiliza el término asesinato respecto a la eutanasia es porque se utiliza una persona o una tercera persona que colabora. O sea, la persona que pide la eutanasia por sí sola no puede pedir el suicidio asistido. Necesita de una persona pues que le administre estas sustancias que le ayuden a acabar con su vida. Que es una de las cosas que creo que es más importante. Hay médicos, los médicos no estudian medicina con la posibilidad en un momento dado a lo largo de su carrera de acabar con la vida de una persona. O sea, ellos quieren estudiar medicina para salvar vidas. Es lo principal que ellos tienen. Otro punto que me ha llamado mucho la atención que ha dicho Lara es que una persona que accede al suicidio, se siente mal. Se siente mal consigo misma, quiere acabar con un sufrimiento interior, muchas veces más que exterior, aunque nunca se sabe. El suicidio es una de las, como sabéis, es una de las causas de mortalidad más altas en España. Realmente las personas que piden la en Córdoba eutanasia... tenemos un municipio, Nájar, que es cuya mayor tasa de suicidio hay de toda Europa. Ahí lo dejamos, ¿eh? Exactamente. Una persona que pide la eutanasia puede tener una enfermedad mortal que no tenga cura, puede que no sea curable, pero no es incuidable. O sea, se le puede cuidar a esa persona. Asistir, por así decirlo. Y hay que hablar de que una persona no es solamente cuerpo, una persona también son emociones, que hemos dicho que las personas que se suicidan atienden muchas veces sus emociones a una situación con la que quieren acabar, que también son vivencias que tienen, son personas integrales. Y desde la Iglesia, por ejemplo, defendemos que tienen alma, que estamos llamados a la trascendencia, a algo mayor. Ese tipo de cosas son también las que hay que cuidar. Y para eso también deben estar unos cuidados paliativos firmes, no solamente para el cuerpo. A ver, Ana, te hago la misma pregunta. En base a lo que decían tus compañeros, ¿qué diferencias puede haber desde tu criterio? Bueno, claramente, para empezar, la eutanasia es que te ayudan es decir, una tercera persona, en este caso pues sería un médico, te ayuda a llegar a la muerte y sin embargo con cuidados paliativos también entra a una unidad de cuidados paliativos cuando tu enfermedad es prácticamente incurable y crónica, y entonces las dos estamos ante la misma posibilidad de personas pues ante la vida, es decir, una persona dentro de poco tiempo va a llegar al momento de su muerte, pero entonces cuando nosotros nos metemos en una unidad de cuidados paliativos y no en la eutanasia, entramos también a que el problema no solo lo tiene el enfermo, sino que también lo tiene la familia del enfermo. Ellos tienen tanto problemas psicológicos como prácticamente y claramente el enfermo de salud, ¿no? Pero también entra un poco la psicología, y es que los cuidados paliativos ayudan muchísimo porque tienen entre ellos a psicólogos trabajando en estas unidades y ayudan a la familia a llevar todo el momento, a saber pues que al final todo el mundo en el momento en el que nace siempre va a morir, eso lo sabemos, pero si podemos llevar el camino de la vida de la mejor forma posible, eso es lo que es morir dignamente, ¿no? Es decir, pues morir vamos a morir todos, pero si hasta ese momento puedes tener todos los cuidados que sean posibles, de calidad, cosa que considero que en España no la tenemos porque de hecho, según el último informe de Economist, dice que en Europa España está el número 23 en cuidados paliativos y en España estamos el número 14, o sea en Europa el número 14 y a nivel mundial 23, perdón. Y bueno, y sin embargo somos el sexto país en aprobarlo. Creo que en aprobar la eutanasia, creo que ahí tenemos un grave problema que deberíamos un poco de solucionar. ¿Entiendes que hay una contradicción propiamente en eso? Sobre todo ¿no? a nivel de cifra. Bueno, ¿y por qué no una ley de la eutanasia y por qué no también una ley de cuidados paliativos? ¿Podría eso compaginarse de alguna manera? Pues es que los cuidados paliativos ya están regulados. Lo que verdaderamente hace esta proposición de ley es despenalizar la eutanasia, porque se estaban dando casos de gente que tenía que morir sola en su casa, porque hacen referencia a la enfermedad incurable. Llega un momento que no puede curarse. No se le puede obligar a un paciente enfermo de una enfermedad crónica, incurable, como dice la ley,
a seguir viviendo. Ahí no hay libertad. Entonces, verdaderamente, ahí arraiga la elección del paciente. Y antes de la aprobación de dicha ley, había gente que tenía que morir en su casa solo porque después a sus familias les podría caer una condena por cooperación a suicidio. Tenemos el caso de Ángel Hernández, que ayudó a su mujer María José a morir porque tenía esclerosis múltiple. La audiencia puede ver en YouTube los vídeos de María José pidiendo morir. Su marido decidió, un acto de amor inconmensurable, darle esa petición a su mujer, y al fallecimiento de María José, Ángel Hernández fue a los juzgados de violencia de género por cooperar en el suicidio de su esposa. Verdaderamente, esta ley lo que hace es ampliar. Y los cuidados paliativos, también referidos en esta ley como la eutanasia pasiva, ya están regulados. Pero si un paciente no quiere ir a estos cuidados paliativos, porque al final es inyectar morfina, inyectar penicilina, al final alargar la vida, si tiene ese derecho a la vida, como nos habla Lara, ¿por qué no tiene ese derecho para acabar con su propia vida? También me gustaría responderle a lo que ha dicho Ana, y es que habla de que esos sanitarios, ¿y si hay sanitarios que no quieren? Esta propia ley también dignifica a los sanitarios que no quieren y se pueden negar si quieren. Y a estos sanitarios que se niegan, y me perdone la audiencia, yo les preguntaría, ¿qué ponen por delante su integridad moral y ética a la integridad física y psíquica de sus pacientes? Solo por el simple hecho de, es que no quiero matarlo. No es matarlo, es darle una buena muerte. Bueno, evidentemente aquí se abre un abanico, desde luego, muy amplio, sobre lo que es la propia moralidad, la propia ética. Entiendo que también las propias convicciones religiosas, porque hay quien piensa que esto, en base a una persona sin esa... sin tener sentimientos religiosos o vinculaciones religiosas, bien podría pensar que este tema se ve desde otro punto de vista, y hay quien piensa que solo desde la religión se ve un derecho a la propia vida. A ver, sé que es un abanico amplio, pero vamos a empezar un poco por eso. ¿Qué papel tiene la religión en la defensa de la vida, que es... en concreto en España, la católica, que es la religión que más se profesa como tal? Bueno, pues tiene una gran defensa sobre lo que sería el derecho a vivir dignamente hasta el final, ¿no? ¿Y qué pasaría si no hubiera esa convicción religiosa por parte de una parte de la sociedad, que se tiene que acoger a códigos deontológicos para tomar o no una decisión u otra en base a la profesión que tenga? A ver, Ana, comienzo contigo. La Iglesia viene a defender claramente el derecho a una muerte digna, en tanto en cuanto sea siempre una vida, ¿no?, asistida. Sí, a ver, lo que defiende la Iglesia es que primero la vida es sagrada. Yo no elijo cuándo vengo a este mundo, y cualquiera que sea padre sabe que su hijo no llega cuando quiere, ni en las mejores condiciones, ni cuando él ha elegido. O sea, no son los más oportunos del mundo, precisamente. Pero cuando llegan, te das cuenta de que tu vida tiene más sentido con ellos. Cuando llega una persona a tu vida, te das cuenta de que como persona, como vida humana, tiene un valor increíble. Y cuando se va, lo mismo. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida la pérdida de un ser querido, y te das cuenta del vacío que deja. Ese vacío que se llena cuando una persona llega y que se queda, por así decirlo, se vacía cuando pues se marcha. Eso es como un ejemplo tangible en nuestra propia vida del valor que tiene la vida humana, que es don que nosotros no elegimos. Entiendo que haya personas que quieran hablar de libertad y de derecho a la vida en este sentido. A lo mejor si yo no fuera católica y no viviera mi ser iglesia de esta manera, lo podría entender, pero yo creo que no se puede hablar de muerte como parte del derecho a la vida. Y creo que la Iglesia no hace otra cosa que volverle a dar ese acento que se ha perdido. Ajá. ¿Lara? Pues yo, con respecto a lo que ha dicho Ana, a ver, es cierto que nosotros pues no decidimos cómo llegamos al mundo, ni de qué manera, ni a qué familia nos toca, y es cierto que un padre, pues cuando tiene un hijo, pues es lo más preciado de su vida, básicamente. Pero es cierto, ya incluso que lo decida tu hijo o lo que sea, ya hablando de cualquier persona, en muchas situaciones las mismas familias, cuando ven a sus familiares, algún familiar que esté sufriendo alguna de estas enfermedades y que no puede dar más de sí, y que de hecho alguna vez ese familiar te haya llegado a decir, o incluso no te lo puede decir porque hay personas que no pueden ni hablar ni no pueden hacer nada,
y te llegan a decir o que te den a entender que ellos no son felices viviendo de esa forma, que es básicamente estar sentado desde un sillón y que te duchen y que te limpien y que te den de comer. O sea, muchas veces te sientes muy dañado psicológicamente en ese sentido, y muchas veces ellos lo que quieren es eso, y muchas veces, porque yo lo he visto, de sentirte feliz porque finalmente le ha llegado la hora de forma natural, pero eso es lo de menos. Y te sientes aliviado de decir, ya ha pasado a mejor vida, sea donde sea que esté, ya según cada quien lo que crea donde se vaya después de la muerte, pero pienso que ahora estará mejor, en un lugar mejor y a cómo vivía antes, es darle mejor vida. Aquí hay una historia también que me gustaría preguntaros para que me expliquéis cómo lo entendéis vosotros, si es qué potestad tiene el ser humano para decidir cuándo vivir o cuándo no, que entiendo que es incluso un poco una raíz incluso más. A ver, a efectos de tu punto de vista, ¿cómo lo contemplas? ¿Por qué el ser humano tiene que tener esa capacidad de decidir cuándo vive una persona? Digo esto porque también hay otras leyes que amparan, bueno, no solo la silla eléctrica, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de personas que acaban por decisión de unas leyes o dejan de vivir, digo, por poner un ejemplo, ¿no? No se puede comparar a la eutanasia, pero al fin y al cabo es el ser humano el que decide cuándo puede dejar de vivir una persona. ¿Esto vosotros cómo lo defendéis? Pues tenemos que comenzar por el marco de que España es un Estado confesional. Es decir, la Iglesia tiene influencia, pero no puede afectar a las decisiones normativas que se tomen. Entonces, al final, recalco, la eutanasia es una opción. Pero también debemos desmitificar un poco de nosotros somos propietarios de nuestra propia vida. Es verdad que nuestros padres nos traen. Y en el momento que somos mayores de edad, y esta ley lo dice, podemos obrar en determinadas circunstancias, padecimiento grave, enfermedad crónica, este derecho a la eutanasia. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos los que propiamente vivimos, los que no podemos decidir cuándo acabar con nuestra vida? Sí fundamenta dentro del derecho a la vida, no lo fundamenta, es que lo amplía, dadas siempre las determinadas circunstancias que se den. Entonces, ¿qué potestad? Pues tenemos la potestad de que nosotros vivimos nuestra vida. El problema es cuando otras personas se creen con la potestad legítima de decidir sobre otros. Y ahí se fundamenta verdaderamente la libertad del individuo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sobre la obligación en sí que desarrolla en sí la ley para tramitar ese último aspecto de dejar de vivir, por parte, en este caso, hay una comisión de garantía, en concreto de evaluación, que es, por cierto, la mayor diferencia que puede existir entre la ley española y otras leyes que ya existen a este respecto, en concreto en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En España se incorporaría ese comité, de alguna manera, que evaluaría cómo se haría. El proceso vendría a durar unos 10 días, más o menos, desde que el médico en sí decide que esta persona, bueno, pues no va a vivir de una manera, ¿no? La obligación en sí que se le genera, ¿no?, al colectivo sanitario a este respecto. ¿Consideráis que, al margen de que cada uno pueda tener su derecho de reserva de decir, no, pues mira, yo esto no lo hago y habrá otra persona que lo haga, esa obligación por ley, ¿cómo se puede defender también? ¿Cómo se entiende? Bueno, es un poco subjetivo porque también entra dentro, pues, la integridad física de la persona, pues psicológica de la persona, lo que ese médico en este momento pues quiera o no. Pero yo, desde mi punto de vista, y creo que en el Código Deontológico de la Medicina aparece, la vida es el tesoro más preciado que todas las personas tienen, y yo creo que cuando una persona, no lo sé porque no estudio medicina, pero me imagino que cuando una persona entra en esta carrera y que además tanto tiempo requiere, entra con ganas de, pues, ayudar en todo lo posible a la persona hasta el momento de su muerte. Entonces no creo que ellos mismos tengan el deseo de decir, vale, pues no podemos hacer nada con esta persona, vamos a romper con el problema radicalmente. No, eso sería la eutanasia, y yo creo que dentro del Código Deontológico de la Medicina está o se regula de una manera u otra el ayudar al enfermo, en acompañarlo durante toda su vida, durante toda su trayectoria, pero tanto al enfermo como a la familia, porque la familia, al ver a su familiar así, puede entrar en una depresión, pueden dejar los trabajos, incluso ellos mismos también caer enfermos. Entonces, bueno, también la ley regula que eso es, pues, si el médico quiere, si el médico no quiere no la aplica, y los médicos que ellos quieran pues sí la aplican. Entonces, pues en ese aspecto pues lanzó una flecha a favor de que en este caso esta ley pues regula ese precepto estupendamente, porque no obliga a que el que no quiera pues no la aplique.
un poco en el ámbito de la subjetividad de la aplicación de la ley, es evidente que habrá médicos que consideren que eso se puede desarrollar y otros que en las mismas circunstancias consideren que no se debe desarrollar. En sí lo que pasa es que la ley sí que estipula un marco, ¿no?, de actuación. Esto puede ocurrir igual con el tema de la ley del aborto. Puede haber médicos pro-abortistas y médicos no abortistas o antiabortistas, ¿no? Pero sí que me gustaría que me dijerais, bueno, ¿y en base a qué podemos vivir así? Porque si va a haber un criterio general común donde los propios médicos decidan, y va a depender un poco del médico en sí, el que me toque, el que me diga si puedo ejercer ese derecho a la eutanasia o no, bueno, ¿esto cómo se va a llevar a cabo? A ver. Vale. Que, a ver, lo que regula en sí la ley no es que el médico te diga, no, mira, sí, puedes hacerlo, mira, no. Lo que dice es que el propio médico tiene la opción de decidir no hacerte ese proceso médico, lo podríamos llamar así. Sí, pero sí que dice que hay un proceso previo que es el de dictaminar en qué momento se encuentra el paciente para tener la opción o no de la muerte a través de la eutanasia, ¿no? Supongo que se tendrá en consideración a la persona que tenga que decidir al respecto de que si esta persona puede o no, que sea una persona objetiva al respecto, y supongo que serán varios especialistas, no solo uno, los cuales puedan mirar eso, o sea, que puedan decidir este paciente tiene el derecho a decidir si quiere realizarse la eutanasia o no, básicamente. Y por lo que me ha dicho mi compañero, creo que son tres, en concreto 3 especialistas, o sea que hay varias opiniones y va a haber varias opciones para el paciente, no va a ser solo un único especialista que diga, pues mira sí, mira no, sino que va a haber 3 los cuales van a ir viendo el proceso, viendo cuál es la enfermedad del paciente, qué se puede hacer con él, y también obviamente antes de llegar a esa conclusión al paciente se le van a dar los posibles tratamientos paliativos y él podrá decidir, o sea, él le dan la elección de decidir qué prefiere. ¿Creéis desde vuestro punto de vista que la gente que defiende o que está en contra de esta ley se queda un poco antes de ese procedimiento en sí, donde ya no hay donde la consecuencia final es irreversible? Es decir, no sé si me explico bien. ¿Consideráis que la gente que defiende, os lo pregunto también a vosotros, la gente que defiende el derecho a la vida, ¿no?, a lo mejor viene a defenderlo porque no conoce las circunstancias posteriores que puedan derivar de una situación irreversible, o no, o sí se evalúa? Para nada. O sea, yo creo que yo también he vivido en mi familia, en mi entorno, lo que es una enfermedad incurable, que es cuidable, y yo creo que para nada una persona que esté a favor de la vida, en este caso en contra de la ley de eutanasia, lo ve como... Yo me he quedado en lo principal, en lo bonito, lo que viene antes de todo esto. Para nada. O sea, yo creo que principalmente yo como cristiana, a mí el ser cristiana me ha enseñado que la cruz, como nosotros le decimos, o el sufrimiento en una persona que no sea creyente, es parte de la vida de la persona. Es que una persona no puede vivir su vida simplemente con las cosas bonitas, con la felicidad. Es que el sufrimiento también existe. Y no hablo de legitimar el sufrimiento físico de una persona, no hablo de eso. Hablo de yo un día me levanto y tengo un mal día o tengo una circunstancia, yo qué sé, horrible. No sé, madres que pierden hijos, que no se hablan con sus hijos, padres enfermos y el hijo los tiene que cuidar de mayor porque tienen simplemente una demencia. Situaciones, ¿vale? Lo que nosotros queremos poner y diferenciar un poco es que se puede llevar el sufrimiento de otra manera, a nivel personal. Yo como cristiana hablo en mi vida no del sufrimiento, hablo de la cruz, pero sé que la cruz sin Cristo a mí no me salva. O sea, yo tengo una forma de vivir el sufrimiento y no es menos sufrimiento por llevarlo de una manera, ni me quedo con lo bonito. Lo que queremos también es mostrar que hay otra opción. Queremos hablar de que se puede vivir el sufrimiento de otra manera, y sufrimiento del de esclerosis múltiple, ni del de no me puedo levantar de la cama y tengo que escribir con un lápiz en la boca, ese tipo de cosas. Y creo que es importante que les demos las opciones. No puede haber libertad, como decía antes Ana, si yo no doy unas opciones. Y que los cuidados paliativos, es verdad que hay una ley, pero no es una ley, también, perdón por la palabra, un poco chufla, porque no puede haber una ley en Andalucía y otra ley en Madrid, otra ley en Barcelona, no tiene una ley de peso. Pues me vais a permitir, nos vamos a quedar con este argumento para seguir, porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad y por supuesto recuperaremos este tema. Y estamos hablando de la eutanasia aquí en este debate joven en Onda Mezquita 7 Televisión. Un pequeño alto, ahora volvemos.
Bueno, pues aquí seguimos en Onda Mezquita, 7 Televisión. Continuamos después de esta pequeña pausa para la publicidad para abordar el tema de la eutanasia, de esta ley, esta propuesta de ley que se presentó a final del año pasado y que, bueno, que tiene además un amplio consenso porque ha obtenido un respaldo de 198 votos a favor por 138 votos en contra y 2 abstenciones. Todo se ha dicho. En sí, Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro fueron los que se opusieron a ese proyecto de ley que, como decimos, bueno, pues tiene una respuesta muy favorable, al menos en la Cámara, que nos va de alguna manera a presentar esa ley en el propio futuro. Lo estamos haciendo con 2 personas que están a favor de esa ley, ¿vale?, de que se lleve a cabo hasta el final ese procedimiento, y 2 personas que evidentemente no están ni mucho menos de acuerdo. Y nos quedamos con un argumento, el último, que lo aportaba Ana, que venía a decir que, bueno, que no hay libertad sin opciones. Y yo no sé si vosotros que defendéis, creo que Lara ya quería hablar antes, pues si vosotros entendéis que quizá no hay muchas opciones en España como para elegir, y quizá por eso no haya libertad. O sí, a ver, con respecto al derecho a morir dignamente o a vivir hasta el final de otra manera. A ver, primero con respecto a lo que ha dicho Ana de que la ley es un poco chufla, de que en Madrid se dice una cosa, en Andalucía otra. A ver, se sabe que hay cierta normativa que la comunidad autónoma es la que decide al respecto, y esto es algo así, no hace falta que haya una estatal. Y más teniendo en cuenta que es como una idea general que básicamente todas las comunidades autónomas en sí comparten más o menos. Y luego con respecto a lo que ha dicho del sufrimiento, obviamente yo sé que en la vida pues hay días malos, hay días más buenos, hay días maravillosos, la felicidad es algo que se tiene un momento, no siempre. Pero es que es cierto que las personas que deciden realizar este procedimiento de eutanasia es básicamente un 90, por no decir el 100%, pero un 99,9% de sufrimiento. Porque hay personas que se habían visto, no a lo mejor la gente que lo tiene de nacimiento no, pero personas que se han visto corriendo, saltando, saludando a la gente, hey, ¿qué pasa?, hablando, y que se vean en esa situación en la cual no pueden hacer nada por ellos mismos. Incluso muchas veces de ni hablar, pues yo, por ejemplo, si estuviera en esa situación en la que yo no puedo hacer nada por mí misma, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo ni comer, ni hablar, pues a mí, a lo mejor, para mí no es una vida digna. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una vida digna, que además lo dice nuestro ordenamiento, entonces tenemos derecho a una vida digna, y si esa persona no se siente que está teniendo esa vida digna y cumple todo lo que hay que cumplir para poder realizar este procedimiento, creo que tiene la libertad para poder hacerlo, y además se le dan muchas más opciones, como son los cuidados paliativos. Entonces, pues, y no creo que sea una ley chufla, simplemente que cada comunidad autónoma, como en muchas otras leyes, tienen su propia opinión y tienen derecho a dictar lo que ellos crean conveniente en esa ley. Fíjate que hablaba al principio, enseguida Ana, pero hay una cosa que me llama la atención enseguida, antes de que continúes. Hablaba al principio del consenso en sí que ha tenido, mejor dicho, más del respaldo que ha tenido la propia ley, la propuesta. Pero también llama la atención algo que me gustaría en el que entrarais a debate, y es que hay una serie de organizaciones o de colectivos que a mí me llama la atención, digo que me llama la atención a tenor del peso que tienen en la sociedad. En concreto hablamos de la Organización Médica Colegial, que es el organismo que regula a todos los colegios de médicos de España, que se ha manifestado en contra, exactamente igual que la propia Iglesia Católica, que lo ha dicho incluso en homilías también, que hemos oído precisamente incluso del propio obispo de la diócesis de Córdoba. También el Comité Español de Bioética, que digo yo que mucho tendrá que decir en tanto en cuanto a esto. A ver, que esta serie de personas o de colectivos o organizaciones se manifiesten en contra, dice que algo quizá aquí falle, no sé, a ver, es como yo lo interpreto, pero ahora entráis en apelación. Un momento, Ana, que quería seguir, enseguida tú. Yo por poner la cosa en su sitio un momento. Cuando yo digo ley chufla, es para que se me entienda un poco, no es lo políticamente correcto, pero entiendo que si hay una ley estatal para regular la eutanasia, ¿por qué no ponemos los cuidados paliativos al mismo nivel? Porque eso le quita fuerza incluso a la propia muerte. O sea, la propia muerte digna de una persona, porque no me quieren curar. O sea, y eso puede, y de hecho muchos médicos, dentro de los colectivos de comités de ética, colegios de médicos, muchos profesionales lo que han dicho es que los pacientes no van a tener confianza en nuestros profesionales, en sus médicos, porque precisamente piensan que puede haber una posibilidad de que no me cuiden como yo me merezco, como mi propia vida diga, o que directamente pues me van a matar. Y personas que están a favor de esto. Y también digo, a lo mejor
si nos ponemos en ese sentido, personas que no estén a favor de la ley de eutanasia, si no se regulan los cuidados paliativos y se encuentran en una situación que ampara la ley, los condenamos al final a vivir con un sufrimiento de morfina, y cuando se te acabe la morfina lo mismo te inyecta un poquito y si no, no. Entonces, para empezar vamos a darle base a los cuidados paliativos y luego ya le damos forma a la eutanasia, aunque no estoy de acuerdo. Pues a mí me gustaría responder a Ana, y es que dice que si los cuidados paliativos están regulados por las comunidades autónomas y la ley de la eutanasia por el Gobierno central. Esto es por un simple motivo, y es porque a la Junta de Andalucía, que es el caso de Córdoba, por ejemplo, le adquiere unas competencias, y que son las competencias sanitarias. Y la ley de la eutanasia tiene unas competencias más en derechos fundamentales dentro de la Constitución. A lo mejor mi profesor de Constitucional ahora mismo se está llevando las manos a la cabeza, yo le pido perdón a la audiencia, estoy en primero de Derecho. Pero al final es por eso, simples competencias de competencia autonómica, competencia ya nacional, ¿no? Y también respecto a los códigos deontológicos de los médicos, yo no soy sanitario y soy de letras, pero yo soy, según mis profesores dicen que soy un potencial jurista, y los juristas se llevan por un código ético, que son los tria praectas unaec, honeste vivere, alterum non ladere y sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a los demás y darle a cada uno lo suyo. Hay juristas que no viven honestamente, que mienten. Hay otros juristas que dañan a los demás en algún juicio, cualquier cosa, y por ende no son menos juristas. Que asociaciones de médicos, reflectándose en su código deontológico por oficio, digan que no a la eutanasia. En su día también el código deontológico de los médicos también dice que no al aborto, y el aborto es legal en España. También en su época también decían que no a la fecundación in vitro, y a día de hoy es legal y muchos médicos lo hacen. Además es un campo de la medicina. Entonces hay que dejar de intentar regular por lo menos en el colectivo sanitario tan amplio como es, por un código deontológico que está pasado de moda, que me entienda la audiencia, por favor. Un código deontológico que se basa en un juramento hipocrático en este propio caso. A ver, Ana, que tú también por alusiones querías refutar lo que decía tu compañero Ángel. Claro, vamos. A ver, primeramente está claro que antiguamente había unos derechos que no estaban tan regulados como actualmente. No tenemos más libertad, por así decirlo, en muchos aspectos. Pues, por ejemplo, con el tema del aborto antes prácticamente era innombrable, ahora pues entra este tema a debate, y con la eutanasia pues está pasando lo mismo, pero es que directamente, desde mi punto de vista, aparte de que yo, si fuera médico, cosa que pues ya no es posible, si fuera médico no aplicaría la eutanasia, y tampoco a nadie de mi familia yo daría el consentimiento para que esto fuera posible, pero aún así es que creo que actualmente, a día de hoy, 1 de febrero, no deberíamos de prácticamente ni de entrar en el tema de la eutanasia, y mucho menos hacer vigente esta ley, porque cuando tenemos tan pocas unidades de calidad de cuidados paliativos, cuando podemos ayudar a las personas desde muchísimas perspectivas, tanto psicológicas como espirituales, como económicamente también. Incluso una persona que su familia lo está pasando mal, como he dicho antes, y lo está pasando mal, puede incluso llegar a dejar su trabajo, y ya en tema de presupuestos generales del Estado, creo que tanto dinero que se le va a dedicar a la eutanasia, cuando ésta se regule, se le deberían de dedicar verdaderamente a los cuidados paliativos y no tanto a la eutanasia. Entonces creo que cuando estos sean de calidad, entonces sería el momento de empezar a hablar de eutanasia en condiciones. Con respecto a lo que acaba de decir Ana, decir que independientemente de que si los cuidados paliativos deberían mejorarse o no, que supongo que sí, siempre es mejor mejorar todo lo posible, y sobre todo en el campo de la salud, pero es una realidad que, en mi opinión, y que he visto en piel propia de familiares, la gente que se decide por la eutanasia no es porque los cuidados paliativos sean de menor calidad o algo así. Normalmente, por lo que se suelen regir, es por el hecho de que, a pesar de que ya hayan recibido esos cuidados paliativos, a pesar de que hayan estado con psicólogos, a pesar de todo eso, ellos siguen sintiéndose que no tienen una vida plena y digna, en su opinión, que es su opinión porque es su vida. Entonces,
ellos deciden eso porque quieren acabar con su vida, la cual ellos no le encuentran el sentido debido a que no pueden hacer nada por sí mismos. Es que me vuelvo a recalcar en eso. Una persona que no puede moverse, o sea, yo si estuviera en esa situación, yo practicaría esto, o sea, yo acudiría a esto sin lugar a duda. Por el simple hecho de que, por ejemplo, de verme, estar bien y de repente ya no poder hacer nada, es que es algo que hasta que no lo vives en tu propia piel, no sabes cómo se siente eso de no poder ni comer ni coger una cuchara. O sea, es que es vivir sentado en un sillón. Claro, pero mire, me va a permitir que te comente respecto a esto, y es que, por ejemplo, la eutanasia lo que hace es prácticamente llevarte a la muerte, es decir, provocar la muerte del paciente, y pues nada, tú estás con tu dolor prácticamente que pues no puedes comer, no puedes vivir, no puedes moverte, o bueno, la situación que tenga el enfermo, ya estás pasándolo bastante mal, y lo estás pasando mal tanto tu familia como tú, y sin embargo pasas de estar muy mal a la muerte, y sin embargo con los cuidados paliativos tú puedes intentar que este camino sea mucho más ameno, y luego al final te vas a morir, y cuando estás en una unidad de cuidados paliativos tu enfermedad es crónica, y cuando pides la eutanasia tu enfermedad también es crónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Pues que aquí en la eutanasia te están provocando la muerte, te están ayudando y te están interviniendo para que tu muerte llegue lo antes posible y de la forma menos natural posible, cuando con los cuidados paliativos pues simplemente van a paliar, como dice su propia palabra, el dolor, es decir, tú prácticamente no vas a sufrir, porque de hecho morirse, lo que es el trance de la muerte, no duele, o eso dicen los médicos, y sin embargo pues has podido tener una vida digna, y tú te mueres naturalmente por tu enfermedad, no falleces porque alguien te lo provoque o por algo que no es natural como fármacos, no, mueres por tu enfermedad, y mueres pues en vez de 5 minutos como mueres cuando te aplicas la eutanasia, pues lo mismo mueres mañana o pasado, y no tienes por qué sufrir porque tú ya estás sedado, ya estás prácticamente, y ni tú sufres ni tu familia, que creo que es algo muy importante. Creo que estáis muy de acuerdo. A ver. Claro, en el momento que Ana dice de vivir mejor hasta el momento que se muere, no, estás alargando el momento de la muerte. Al final, una familia verdaderamente se encuentra mejor cuando ve sedado a su familiar tumbado en una cama, en unos cuidados paliativos, en vez de enterrarlo y afrontar esa muerte. Es decir, la eutanasia no es la opción fácil, no es la opción de no paso ni por cuidados paliativos, yo que me voy a morir y quiero ya la eutanasia. No, es la última opción del paciente, es cuando ya su vida no tiene justificación alguna, ya el dolor que sufre diariamente no justifica la vida que está llevando. Entonces, no podemos legitimar, es decir, está esa opción de la eutanasia, y el paciente que quiera puede cogerla, y también el paciente que no quiera no la va a coger. También, por ejemplo, la ley de la eutanasia, esta proposición de ley, también para respetar un poco la identidad del paciente, además de intervenir por muchísimos médicos, juristas también, y un conjunto de médicos, también intentas segregar un poco, diferenciar la opinión de la familia del propio paciente, porque el paciente se puede ver perjudicado, es decir, la familia a lo mejor y puede querer que su familiar muera, o no, o quiere alargar ese sufrimiento, y a lo mejor el paciente no quiere. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo a mis 4 abuelos vivos, y gracias a este debate le he podido hacer la pregunta y les he dicho, ¿vosotros qué queréis? Están los 4 vivos, totalmente perfectos, y gracias a Dios todos los días. Y ellos me han dicho que no, que ellos quieren irse por su propio pie, no quieren ninguna intervención de la eutanasia, y será respetado hasta el último momento. Ya lo sé yo, se va a respetar, eso está claro, hay un testigo. Pero entonces, ahí radica la libertad del individuo. La eutanasia no es la opción fácil, es la última opción, pero está en la opción, y nuestro ordenamiento jurídico la regula. En esta propuesta de ley enseguida, Ana, sí, una de las Anas que quería intervenir ya, y luego también Lara, que me lo ha dicho. Pero hay una cosa que decía, que a mí me llamaba un poco la atención, que es la gente que está a favor, evidentemente, y la gente que está en contra, que tiene un peso social, incluso también a nivel de derechos de las personas. Hay un colectivo en concreto, bueno, es el Comité en concreto de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que también ha criticado que se permita la eutanasia
en caso en concreto, cito textualmente, de discapacidad grave, ¿vale? Aunque evidentemente el texto en sí no menciona la discapacidad, ¿vale? El texto de la propuesta, sino que habla del sufrimiento en concreto intolerable que puede causar una situación imposibilitante, que es como se define como tal. Bueno, a ver, es evidente que hay gente que está en contra de esta ley, pero también es evidente que hay gente que está muy a favor de la misma, ¿no? A tenor de los colectivos y de lo que veníamos hablando un poco antes, Ana, me gustaría preguntarte, ¿qué papel juegan aquí las familias? Hombre, pues uno muy importante, porque al final son los que se quedan y son los que ven a la persona irse. Y como decía antes, el peso de esa vida que ha pasado por ellos, ese vacío se queda, o bueno, en mi caso, por ejemplo, sé dónde están y sé que están bien, pero es muy importante hombre, yo entiendo que la ley cuenta con la familia y no, porque contar con la familia, con la decisión de seguir o no en esta vida sin darle más opciones, y cuando digo opciones no hablo solo, ya hemos hablado de los cuidados paliativos, pero que se puede vivir las cosas de otra manera y el mismo sufrimiento. Y no varía, el sufrimiento cuando hablamos de otras opciones no varía, es el mismo, pero se puede elegir vivir de una forma distinta. Y cuando hablamos de se puede elegir de vivir de forma distinta, en estos casos a mí una cosa que me llama mucho la atención de la ley, y es por qué unas personas pueden vivir una enfermedad, un sufrimiento de una manera y otras de otra. ¿Por qué no ¿Estás hablando de desigualdades? ¿O no? Formas de vivir, elecciones de vida, opciones de vida. Vale. Y también hay desigualdades. Que me hablen de dignidad a la hora de morir con un fármaco, cuando hace pocas semanas morían personas sin hogar en la calle en nuestra misma ciudad, cuando hay madres que miran el céntimo al mes porque no se abaratan los medicamentos de su hijo, porque sean autistas, porque sean síndromes de Down, porque no se les acepte, y aún así hablamos de dignidad a la hora de morir cuando la propia vida en ese transcurso que quiere ser vivida no se protege ni se le da el valor que tiene. Oye, es que hay familias que lo están pasando todavía peor y no están viendo a la persona morirse, pero a lo mejor una madre con un hijo síndrome de Down se acuesta por las noches y se pregunta qué va a ser de mi hijo cuando yo falte. La familia es el núcleo de lo que somos. O sea, la familia es esencial en el crecimiento de una persona, y cuanto más a la hora de irse. Entonces, yo creo que las leyes, si están para cuidarnos a nosotros como seres humanos, como individuos, deben de estar para cuidar el final con opciones de vida también, no opciones entre morfina o medicamentos que me maten, no, sino opciones de vida que yo pueda vivir la vida de otra manera, aunque el sufrimiento sea el mismo, y además que nos protejan en toda la vida, no solamente en una parte. Lara, hablo del papel de la familia y bueno, en alusión un poco a lo que querías decir antes. Bueno, primero ya con respecto, ya que estamos con el tema de la familia, decir que esa familia que obviamente le queda el vacío cuando una persona se va, una persona importante, pero se queda el vacío antes y después, da igual, o sea, el vacío va a estar ahí, ya sea que la persona le den los cuidados paliativos y alargue su futura muerte prevista y descanse por fin en paz, que lo adelanten por el simple hecho de que el enfermo de verdad lo quiere y lo necesita, porque es que a ver, es que no sé cómo decirlo, pero esa familia va, o sea, nosotros vamos a tener ese vacío igual. La única diferencia es que vamos a ver durante ese transcurso de tiempo hasta que muera de forma natural, como vosotras defendéis, vamos a ver a una persona en cama con esos cuidados paliativos que básicamente le hacen no estar consciente de nada. ¿Eso qué vida es? Para mí eso es como una muerte en vida, es decir, estás ahí en una cama, te intuban y te meten los nutrientes necesarios para vivir y ya está, hasta que finalmente mueras. O sea, eso es vivir de verdad. O sea, porque para quitar el sufrimiento, actualmente tampoco soy muy conocedora de hasta dónde está llegando la medicina, pero entiendo que por ahora para quitar el sufrimiento es básicamente a base de morfina, a base de relajar el cuerpo, que la persona no piense, no sienta nada y esté en una cama a base de intubaciones. Eso, o sea, yo lo pregunto, ¿de verdad eso es una vida digna, una vida? O sea, estar en una cama tumbado sin poder hacer nada, ni hablar ni nada. A ver, entiendo que haya muchas personas que piensen que esto no es vida, pero no creo que las personas que vivan de esta manera sean menos vida. Entonces, ante ese debate, ante esa situación,
creo que es muy importante, o sea, hablar un poco de, yo creo que también la ley, respecto a lo que tú estás diciendo, Lara, pues sienta las bases de que cuando tú ya no puedes escribir, no puedes hablar, no puedes reír, no puedes correr, no puedes hacer, eres menos vida, o tienes menos dignidad, o tienes, oye, que te lo están poniendo en bandeja de plata, pues ya que estás en esta situación, pues vamos a tirar por esta vía. Que ojo, que soy de las que entiende que una persona que opta por esto tiene que estar pasando por un sufrimiento tremendo. Y yo cuando hablo de vivir con una opción de vida distinta, vuelvo a decir, no quita el sufrimiento, pero pienso que se puede ser feliz. Y yo lo he vivido, igual que tú has dicho antes, has vivido situaciones en tu familia, yo la he vivido también en las mías. Y sé que sin poder hablar, sin poder hacer otra cosa que reírte o sonreír a una persona, se puede vivir plenamente y se puede hacer muy feliz a otras personas. Que al fin y al cabo, a mí eso es lo que también me hace digna mi vida, el qué hago con ella, aunque a lo mejor, no sé, a lo mejor físicamente no puedo hacer muchísimas cosas, pero humanamente puedo hacer mucho. Y el problema es que creo que también se diferencian esas dos cosas y se habla de la cultura un poco del descarte, de que como tú ya no puedes hacer esto, pues vamos por aquí. A ver. A mí me gustaría responderle a Ana con lo que ha dicho antes, es decir, no podemos pedir, el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y esto es conocedor por todos. Hasta España tiene el turismo médico, muchísimos habitantes de otras naciones vienen a por trasplantes de órganos y mil cosas más. No podemos pedirle a nuestro sistema sanitario que lo tenga todo perfecto y ya metamos la eutanasia. No, porque se están dando casos. Es decir, Carmen Barahona habla de su hijo Iván, que estaba enfermo de ELA y tuvo que morir solo en su casa porque si no su madre la podían llevar a juicio por cooperación a suicidio. Tenemos el caso de Ángel Hernández, que tuvo que ayudar a que su mujer muriese por esclerosis múltiple y fue llevado a los juicios de violencia de género. También tenemos el caso que abrió el debate en España de la eutanasia de Ramón San Pedro, que era un tetrapléjico que decidió acabar con su vida solo en su casa. Entonces, no podemos decirle que no a la eutanasia si el resto está mal. No, porque se están dando casos. Se está llevando a gente a juicio, familiares de personas que están decidiendo ir a la eutanasia, decidiendo optar por la eutanasia clandestina en sus casas, que eso es muy peligroso, porque no pueden llegar a la muerte a lo mejor, o se le cae, o cualquier cosa, y debe ser regulada, porque se están dando casos. Y también, ¿hay que pedirle al sistema sanitario la perfección absoluta para la eutanasia? Sí, claro. Es decir, Ana, por ejemplo, ha hablado de los niños con autismo. Desde aquí hago un llamamiento de que la Asociación de Autismo de Córdoba es una de las peores de Andalucía, del cual me siento muy orgulloso que mi tío Antonio Ruiz es presidente de dicha asociación. Necesita ayuda, claro, necesita muchísimas ayudas. Una de las peores en condiciones, me refiero, ¿no? Sí, una de las condiciones, no de mala gestión, como mi tío el presidente, por favor. Pero claro, ¿hay una mala regulación del resto del sistema sanitario? Sí, no, tal vez. Eso ya va a la opinión de la persona, pero debe ser regulada la eutanasia porque se están dando casos. Pues tenemos prácticamente muy poco para acabar. Vamos a acabar contigo, Ana, si te parece, por rebatir también este argumento, porque no tenemos más tiempo, se nos ha hecho el tiempo lo alto. A ver. Por supuesto. Bueno, pues sobre lo que ha dicho Ángel, creo que ha hecho un poco alusión a que si algo es clandestino, pues vamos a legalizarlo para que, por lo menos, ya que se haga, pues que se haga a ojos de todo el mundo, lo cual, hombre, me parece un poco fuerte, por así decirlo, porque considero que algo, si se considera que se puede hacer desde otro punto de vista, en el que quizás pues a la larga ayudar más a las personas, y vuelvo a reiterar, a las familias de estos enfermos, les puede ayudar, y no solo a los enfermos, pues considero que porque algo se esté haciendo clandestinamente no tenemos que legalizarlo, ¿no? Como por ejemplo el tema de, por ejemplo, las drogas, o ahora mismo las fiestas con todo el COVID-19, ¿no? Pues porque se hagan clandestinas no tenemos que legalizarlas. Entonces, bueno, pues considero que en ese punto de vista tendríamos que ver muy bien a qué destinar cada presupuesto y dedicarlo más a los cuidados paliativos, que hacen una muerte natural, que se muere la persona, llega al fin por su propia naturaleza, y no que los demás tengamos que asistir cuando se pueden optar unas opciones de calidad.
Oye, pues me ha gustado muchísimo escucharos y espero que a ustedes también, a las dos Anas, Ana Crespo, Ana Molina, también a Ángel y también a Lara, gracias por estar aquí los cuatro. Yo creo que habéis aportado muchos argumentos, cada uno evidentemente desde su punto de vista o desde su postura para defender o no el derecho, la posibilidad que pueda conceder esa ley de decidir sobre el final de la vida. En cualquier caso, muchas gracias, insistimos, por venir y seguro que en alguna ocasión nos volveremos a ver y a escuchar para hablar de otros temas que sé que también domináis. Gracias a los cuatro, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues ponemos aquí el punto y final a este espacio. La próxima semana más aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer, una semana más estar aquí en estos minutos de televisión. Hasta entonces, procuren ser felices. Adiós.